Clara. Al final lo presento yo. No. Tienes ganas. No me importa, ¿eh? Sí, vale, si ponemos así pero es cosa de la... Hola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir con este frío que hace. Y bueno, todo lo demás que está pasando. Estoy aquí yo soy Clara, estoy aquí con Almudena Sánchez y ha escrito un libro que se llama Fármaco, que, bueno, ahora lo hablaré como Almudena, pero me gusta mucho como nombre para el libro porque realmente es un fármaco en sí mismo. Es un libro sobre un estado complejo que no se suele describir con la amplitud que merece, como es la depresión, sobre todo una depresión en una mujer joven. Y nada, vamos a ello. Vale, muchas gracias, Clara. Yo quiero agradecer primero, para empezar, o sea, además con mucha emoción, a Rafa, porque siempre me acoge, me tiene aquí como muy cuidada. Muchas gracias a Clara, a Clara Timonel, que se ha ofrecido a presentarme, y sé que es un libro pues que no todo el mundo quiere presentar, entonces muchísimas gracias, y a las que estáis aquí, que bueno, para mí es un honor que hayáis venido, porque vengo de Madrid. En Salamanca tengo 3 o 4 amigos, pero no conozco a la mayoría de gente, entonces para mí es un honor, y os agradezco muchísimo que estéis aquí sentados y sentadas conmigo. Bueno, si quieres, empieza hablando un poquito por qué escribir Fármacos, si quieres. Sí, una pregunta que quiero hacerte es, citas a Andrew Salomon, que es un divulgador que a mí me gusta mucho, hacia el final del libro, que es un libro que no tiene, digamos, una estructura lineal, porque una enfermedad como la depresión no tiene una estructura lineal, tiene altibajos y sus más y sus menos. Y Andrew Salomon dice que la depresión no es tristeza, lo opuesto de la depresión no es la felicidad, sino que es la vitalidad. Y sin embargo, tú has hecho con la depresión una de las actividades más vitales, que es escribir un libro. ¿Cómo fue ese proceso de escribir un libro sobre lo que te estaba pasando? ¿Y cómo lo vives ahora, una vez ya has soltado el libro y sigues trabajando en la escritura, pero con otras perspectivas y otros proyectos? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Yo también creo que la tristeza y la alegría no son directamente opuestas. O sea, es decir, realmente somos como seres humanos las dos cosas, porque para empezar nacemos llorando, eso ya es algo que nos identifica, ¿no? Y luego también nos reímos, es decir, somos las dos caras de la moneda, ¿no? Pero no de forma opuesta como nos quieren hacer ver. De hecho, siempre hay opuestos, contrarios, ¿no? Como para definir la realidad, ¿no? Como mar, montaña, alegría, tristeza, carne, pescado, ¿no? Vino, cerveza, todo está un poco así, ¿no? Ciudad, campo. No creo que hay muchísimos más matices en los conceptos, ¿no? Y con Fármaco lo que intentaba es profundizar en un término como la tristeza, que es connatural en nosotros, que es biológicamente normal, y que tenemos que convivir con ella también, ¿no? Me parece que, lo estaba hablando antes con Clara, que me parece que se está dinamitando un poco la tristeza, es decir, no la queremos ver y cada vez menos, ¿no? Y cada vez ocurren cosas más tristes y cada vez nos dicen, pero no estéis tristes, que no pasa nada, ¿no? Le decía Clara, nos dicen que cantemos el Resistiré y que pongamos un arcoíris en la ventana y que no pasa nada
y que... ¿no? Y tenemos derecho a estar tristes también. O sea, de vez en cuando hay que hacer un duelo, no pasa nada, ¿no? Es normal. Entonces, bueno, quería ahondar en esto. Además, me sucedió que era una enfermedad que me diagnosticaron en el 2017. Yo estaba bastante mal. Creía que tenía una crisis, no creía en la depresión, no creía que eso existiera. Y no me lo habían enseñado. Y nadie me había hablado de ella, ni había conocido a nadie que me dijera abiertamente que tenía depresión. Entonces fue una tía mía que habló conmigo y me dijo, creo que tienes que ir al médico. Y yo fui, y ahí directamente me diagnosticó depresión. Y bueno, durante una época, la que estuve más enferma, porque me dieron fármacos que eran muy fuertes, no pude escribir. Escribí después. Escribí cuando ya me estaba curando y escribí este libro porque no podía escribir otra cosa que no fuera este libro. Era tan fuerte, digamos, una cosa que ocupaba tanto lugar en mi cuerpo que daba igual lo de ficción o lo que tuviera en mente o lo que tuviera medias, aunque lo tuviera más avanzado. Si tenía que empezar esto desde el principio, tenía que empezar, pero me lo pedía el cuerpo. Y creo que precisamente lo que te pide el cuerpo es lo que hay que escribir. Esté de moda, no esté, lo tengas que empezar desde el principio o no, da igual. Eso es lo que tiene que hacer una escritora, ¿no? Escribir lo que le zarandea en ese momento y lo que no puede dejar de pensar. Y lo hice. Lo hice, como dice además Clara, siendo una mujer joven y, no sé, en contra de muchas opiniones que me decían, ¿cómo vas a escribir esto? Si esto es de la autoayuda, si esto además, esto es de la medicina o de la autoayuda, ¿pero tú qué vas a hacer con esto? Y yo decía, pues no sé, algo literario se podrá hacer, ¿no? Y creo que la literatura cabe en todos los temas posibles. Lo que no quepa en la literatura es peligroso. Es autocensura, es incapacidad o es, no sé, pero creo que todo puede caber, cualquier tema posible. Y bueno, pues fue un reto, realmente fue un reto y fue una necesidad al mismo tiempo. Se nota que fue necesario, hay una pulsión en el libro, en tu voz, hay una pulsión por narrarse, por definirse, aunque siempre es algo como muy difícil de aprisionar con palabras, digamos, ¿no? Es muy difícil de poner en un sitio y decir, esta sensación es esto que me está pasando es esto. Y sobre todo con una enfermedad como la depresión o con cualquier enfermedad mental, cualquier dolencia mental, tú en un momento dado dices, me está pasando algo terrible y no tengo una cicatriz para demostrarlo, es algo atroz y no tengo una evidencia, ¿no? Sin embargo, es evidente, en sí mismo es evidente, pero estamos tan acostumbrados a intentar, como tú has dicho, tapar la tristeza o tapar los estados disfuncionales, que se llaman disfuncionales porque no cumplen una función en un sistema muy determinado que no tenemos por qué suscribirnos necesariamente. Y me parece muy valiente que dijeras, voy a desuscribirme de esto escribiendo lo que yo necesito escribir, lo que mi cuerpo me está pidiendo, porque además es una sensación muy corporal. Describes tus experiencias de forma muy sensorial, muy sensitiva y es una narración muy sensible y muy bella, incluso en algunos momentos utilizas imágenes muy muy bonitas, pero al final estás describiendo algo a lo que nadie quiere mirar, describiendo algo bonito, algo a lo que nadie quiere dirigirse o que procuramos ignorar. Como entiendo que eso no lo decidiste tú, fue un proceso creativo que surgió así, como ya has dicho, pero me gustaría saber, cuando estabas escribiéndolo, ¿hubo algo, buscaste inspiración en algo, en algún autor anterior, hubo algo que te inspirara a hacerlo así? ¿Crees que bebe de algo ese tipo de literatura tan visceral, tan sensorial?
Creo que yo escribí Fármaco de forma así sensorial y literaria y cercana y metafórica, poética, ¿no? Al final es lo que mi tipo de literatura. Yo creo que escriba lo que escriba, escribiré así. Y esto no iba a ser una excepción, es decir, yo dije, todo tiene que ser con mi voz, con mi forma de ver el mundo, ¿no? Que al final es la mirada de la escritora hacia el mundo. Y sí que parte de una actitud vitalista en el fondo del fondo, porque creo que en el libro hasta la tristeza se ve bella en ocasiones, es decir, hay belleza dentro de la tristeza y, y hay momentos lumínicos dentro de la tristeza y eso es así porque es que casi todo el mundo ha creado, aunque suene duro decirlo, porque la tristeza al final no es la desea a nadie, pero todo el mundo ha creado desde estados de tristeza las mejores canciones. Todo surge de ahí, ¿no? Y es algo que creo que en la época actual estamos perdiendo cada vez más, no nos dejan estar tristes. Entonces cada vez hay más dificultad creativa, más todo, más coaching, más todo porque no nos dejan estar en nuestro estado natural que es triste, punto. Vamos a estar tristes y ya está. También me parece súper bien la alegría. Es decir, a mí me encanta estar alegre y saltar en los conciertos y estar, digamos, feliz. Pero también creo que hay que convivir con ello, ¿no? Que igual que cuando a un niño le dicen de pequeño, no llores, que los niños grandes no lloran, pues a lo mejor tiene que llorar y naturalizar ese llanto y naturalizar la tristeza porque le van a pasar cosas malas en la vida también. Es decir, va a suspender un examen, le va a dejar una novia, sus padres se morirán en un momento dado. Entonces, creo que es bueno naturalizar esa tristeza porque si no hay una descompensación de emociones, que creo que a mí me pasó eso, ¿no? A mí nunca me han dejado estar triste. Yo he recibido esa educación de nunca estés mal. Y si estás mal, te aguantas, lo olvidas al día siguiente y tiras del carro otra vez. Entonces creo que esto es como una explosión de un momento en que dije, no me han dejado estar triste jamás, ya no voy a estar con todo lo posible. Y bueno, lo he expresado de la forma en la que creo que mejor me expreso, que es escribiendo con las palabras y en mi habilidad como mejor. Las otras no tengo muchas habilidades físicas ni nada, pero esta sí. Entonces creo que era la única forma en la que podía expresar toda esta explosión que surge cuando no naturalizamos pues lo que somos, al fin y al cabo, que somos seres pues que a veces estamos tristes, a veces no. Y sí que defiendo la tristeza. Dado un punto, o sea, llegados a un punto digo que hay lucidez en la tristeza y me inspiro, si me inspiro en alguien, me inspiro bastante en Virginia Woolf, por ejemplo, es un referente total en todos los sentidos, es atrevida, era provocadora y no le dejaban, iba a la contra, luchaba, quería publicar sobre la esquizofrenia, quería publicar sobre la tristeza, no se lo publicaban nunca, encima era una mujer en aquella época, me parece, era un caballo contracorriente Virginia Woolf y sí que me he apoyado bastante en ella, o sea, a la que más leí cuando estaba así, mal, era Virginia Woolf. Y luego, pues, en lo sensorial me siento muy cercana a Clarice Lispector porque ella llega casi al hueso, se acerca tanto a las cosas. Es que las mira muy de cerca y le gusta la calidez dentro de la calidez y lo cerca dentro de lo cerca y es otra de las autoras que siempre como más, digamos, más que de carácter, que veo más a Virginia Woolf dentro del carácter, dentro de mí, o sea, como ese arrojo, ¿no? Clarice Lispector sí que la veo más como sensorial, sí, en el estilo. Virginia Woolf es más intelectual, se aproxima a la intelectualidad y Clarice Lispector es completamente, es una fuerza, es como una placa tectónica, es lava. Sí, me gusta mucho que hayas mencionado a Clarice Lispector porque no había caído y sí que se parece un montón. Sí.
Sí. Es un referente, no sé quién decía que es tan sensorial que es como una babosa, ¿no? Decían, bueno, queda un poco mal el término porque una babosa no está muy bien. El caracol, como siempre, el macho está como más... como mejor, más bonito el caracol con su concha, la babosa no, parece que es como una, en términos femeninos, como la babosa que va por las cosas y se acerca tanto y se pega tanto que las va describiendo, ¿no? Pero sí, la babosa es preciosa también. Hablas mucho del libro de tu medicación. Al principio eras contraria a la medicación, eras contraria a la depresión. Pensabas que la depresión no... Lo hemos hablado antes, que es un poco como pensar que no te puedes romper un brazo y eso no te va a pasar a ti nunca, y cualquier persona puede en cualquier momento lesionarse de una forma física, y pasa lo mismo con lo mental, sobre todo ahora, en estos últimos 2 años, porque creo que el fármaco es muy relevante, porque aunque empezaras a escribirlo antes de la pandemia, el confinamiento y todo lo que ha venido después, ahora estamos viendo en general, socialmente, creo, una explosión de aceptación y solidaridad por estados disfuncionales, por estados complicados, por estados que se han solido llamar de enfermedad mental. Y cuéntanos un poco el proceso de medicación y cómo entraste y saliste, porque me parece muy interesante, porque es algo de lo que casi nadie habla. Yo trabajo en un entorno sanitario y hablo mucho de esto con la gente, de uno en uno, y normalmente sin nadie cerca. Es un tema muy, muy sensible, es un tema que se lleva en privado, sobre todo en mujeres se lleva en privado. Las mujeres se tratan más, las mujeres acuden más a pedir ayuda a profesionales, se tratan más y también lo llevan más en secreto. Entonces me parece muy interesante que hayas titulado algunos de los capítulos o de los fragmentos de tu libro, porque no sé si decir que tiene capítulos. ¿Tú cómo consideras que son capítulos? Capítulos, más o menos. Los has titulado como con el nombre de tus medicaciones, que a mí me ha parecido muy bonito porque trabajo en eso. Entonces, si nos quieres hablar un poquito de eso, si no es muy... Sí, no pasa nada, ya hablo de todo. Si el libro es impúdico en sí, o sea, ya lo sabía. Yo cuando ya lo revisé con la cabeza mejor, dije, Dios mío, esto es una locura, ¿cómo vas a publicar esto? Yo dije, Dios mío, yo a la editorial le decía, no sé si echarme atrás o esto no, ¿sabes? Si aquí hablo hasta de mis depilaciones y de... No puede ser. No, pero luego pensé que jamás podría volver a escribir algo así. Dije, mira, ya está. Ya que ponemos las cartas sobre la mesa, las ponemos bien. Ya está, ¿no? Vamos a ser como Virginia Woolf, que le da igual. O sea, que nos tiene que dar igual. Cuando escribes, ¿no? Es como, bueno, soy yo, pero en un libro. Entonces ya está. Y pensé, me tiene que dar igual, ¿sabes? Y ya está. Y bueno. Entonces, la medicación, ahora mismo si veo una caja de antidepresivos, aunque no fuera, bueno, si son la marca que yo tomaba ya, me da una tembladera total y no puedo ni hacer, digo, es que una vez mi tía de broma me dijo, mira, muévela todavía lo que tengo aquí, dije, por favor, no, me salí de la habitación, dije, no quiero verlo, o sea, es para mí eso, el terror. No podía ver y dice, no, los tengo por si acaso, y yo tengo en mi casa todavía por si acaso, lo que pasa es que los tengo arrinconados donde no los veo y ya estaba, porque solo pensar que tengo que volver a ello. Y sin embargo, he titulado el libro Fármaco como un elogio, ¿no? Porque a la vez fue como mi salvación, pero lo que menos puedo ver en el mundo. En este instante puedo ver otras cosas, puedo ver una película de Tarantino. Prefiero ver eso 10 veces seguidas a ver una caja de antidepresivos. Y sin embargo es un elogio para mí porque me hizo mucho efecto, me curó y yo era muy contraria. Yo cuando llegué al psiquiatra yo no quería que me diagnosticara depresión ni que me diagnosticara nada. Y yo llegué y además mi madre me odiaba por ir, me llevó mi tía y estaba... Y yo quería estar loca, ¿no? Yo quería ser una persona socialmente psiquiatrizada. Me parecía como llevar una marca. Entonces yo intentaba huir de él y él me preguntaba, bueno, pero yo casi no podía hablar, lloraba mucho. Y él me preguntaba, pero a ver, tú tienes ganas de hacer las cosas del día a día,
Y yo decía, bueno, sí, unos días más, otros menos, pero en general yo le intentaba engañar. Y él me decía, bueno, sí, ya, tal. Y yo lloraba cada vez que me hablaba del día a día, de hacer no sé qué. Y cuando tomas una caña, yo lloraba y luego decía, muy bien la caña. No sé qué, así intentaba. Y me dijo, no, a ver, no. O sea, yo sé que estás en contra de esto y encima te voy a dar medicación. Y yo dije, no, no sé qué. Y estuve un tiempo negada, me la tomaba porque me obligaban y me regañaban. Y luego ya lo empecé a hacer sola y vi que no era tan terrible. Y durante un año y pico no pude pronunciar la palabra depresión, que yo estaba con depresión, no podía decir esa palabra. Luego ya pude decir que sí, que tenía depresión, ¿no? Y bueno, todo es un proceso como de desinformación, de prejuicio alrededor mío y de mucha gente, creo, que hay que romper, porque ya está bien, o sea, alguien, no sé, yo creo que también esto pasa con todo. Al principio, cuando empezó el COVID, nadie decía que tenía COVID, nadie. Y ahora todo el mundo tiene, dice, yo he tenido 3 veces, yo no sé qué. Ahora ya es como, quien no tiene es el raro, ¿no? Pero al principio no, al principio se escondía. Y yo me acuerdo que mi prima tuvo y dijo, no, yo, no digáis nada, pero tiene COVID, como en marzo cuando empezó. Y no, pero no digas nada a nadie, y era como si tuviera. Y luego te das cuenta de cuanto más se dice, cuanto menos silencio hay en las cosas. Sobre todo, el silencio no ayuda a nada, no ayuda a las cosas. El silencio lo que hace es más tabú, más tabú, más tabú. Entonces creo que hay que decir, ¿no? Decir lo que le pasa a uno, que es lo que le pasa al otro, porque al final somos animales y cuando comprendamos que somos animales y que nos pasan cosas y que seguramente lo que te pase a ti también le va a pasar a otra persona, porque eso es así, porque somos iguales, no pasa nada, es decir, más o menos vamos a tener cosas iguales y el problema está en cómo se comunica todo eso y cómo la vergüenza, no sé, es algo difícil. Sí, muchas veces las consecuencias de la vulnerabilidad que atribuimos a la enfermedad o a la dolencia, tú la llamas enfermedad empalagosa, me gusta mucho ese, porque se te pega como una lapa, ¿no? Y piensas, llega un momento que eres incapaz de extrincar tu identidad de lo que te está pasando, ¿no? Y sobre todo porque nos han enseñado que ciertos estados están propiciados por nuestra propia desidia, nuestra pereza, nuestra incapacidad, y no es así. Y en el momento en el que nos damos cuenta de que no es así, que a veces hay cosas que nos pasan, que simplemente hay que dejarlas pasar, que no son una lección, ni son una consecuencia, ni son un castigo, ni son una prueba de que hemos hecho algo mal, sino simplemente es algo que nos está pasando y entramos y salimos de ese estado y es como tú bien has dicho antes, un duelo. Muchas veces la vulnerabilidad que se asocia a todos esos estados que se llaman depresivos, pero a mí antes se llamaban melancólicos, antes se llamaban ciclotímicos, histriónicos, que hay una historia muy bonita de lenguaje y etiquetas de este tipo de enfermedades, que son enfermedades porque no nos permiten existir de la forma en la que se supone que tenemos que existir. Esa concepción de lo que nos está pasando es lo que está generando la situación de vulnerabilidad y la indefensión, porque muchas veces el silencio y ocultar las cosas, tapar las cosas, eso es lo que está generando la situación de vulnerabilidad, nos está dejando indefensas. No saber lo que te está pasando es lo que te está dejando indefensa. Cuando entiendes de alguna manera que le ha pasado a otras personas, que te está pasando pero no te define, ahí tienes herramientas para avanzar hacia un estado en el que no quieres morirte, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que quieres morirte y tienes que dejar de querer morirte. Claro, eso es la depresión, en lo que acabas de describir, ¿no? Yo estaba luchando con mi cabeza todo el tiempo. Es decir, lo que cuento en Fármaco es una lucha constante conmigo misma, que creo que es la enfermedad. En el fondo, a mí me dijo el psiquiatra, mira, a ver, yo dije, pero a ver esto, porque yo intentaba entender por todas las formas qué era lo que le pasaba a mi cabeza. Yo dije, ¿por qué no puedo callarlas? Yo digo, cállate, porque yo lo digo, porque es mi cuerpo y lo mando. Y me dice, no se va a callar.
Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Y cómo podemos hacer? Porque no puedo más, estoy cansada, venga, no sé qué. Y oír como... yo oía, por ejemplo, que no sé qué, que no comas, que no sé qué. Veía una ventana que te tires, que no sé qué, que te tires. Así como en rueda, ¿no? Y yo decía, yo quiero dejar de oír, es una radio de verdad que no puedo más, o sea, porque yo todo el rato estoy luchando contra esa orden. Y yo me salía a tomar una caña por la tarde sin hacer nada. Durante todo el día decía, es que estoy cansada, me ponía así a tomar la caña y de mal humor. Decía, es que estoy cansada realmente, porque llevo una lucha, yo no puedo más. Yo decía, tal, pero nadie me entendía, si no has hecho nada en todo el día, digo, yo no puedo más. Y no, claro, no se comprendía eso. Digo, ya me está diciendo que me vaya, que me tire por otro lado y que, no, ¿sabes? Yo estaba todo el rato hablando y solo estaba silencio y paz, que es lo que ahora tengo, por fin. Pero yo eso no lo tenía. Y ahora cuando veo a alguien con enfermedad mental, digo, es que está luchando con su cabeza. Lleva desde las... A lo mejor no ha dormido en toda la noche haciendo eso. Y se sienta a tomar la caña. Está de mala hostia, claro. ¿Cómo no va a estar si lleva sin pegar ojo y tal? Entonces, puedo comprender ahora mismo mi estado, ¿no? Pero claro, a mí esto de la salud mental y todo eso me daba igual totalmente. Yo vivía ajena, yo decía, es que tal... no me interesaba el cerebro en sí, me interesaban otras cosas. Lo que pasa es que ahora cuando no te toca algo de cerca, no lo vemos, ¿no? O sea, el volcán, yo no lo he visto en mi vida, un volcán explosión, lo que causaba, todo eso, de si las bocas de lava, todo eso, las lenguas, ese vocabulario yo no tenía nunca, no fresco, ¿no? Porque nunca te ha pasado hasta que llega y te pasa. Entonces ahora sí me preocupa muchísimo un volcán. Hasta que nos llega aquí al ladito. Pues si no te llegan las cosas al lado, no te preocupa, no te suele preocupar, ¿no? Como el COVID, cuando estaba allí ¿dónde era? Sí, en China, en Wuhan. Sí, pues decíamos, que está allí, no sé qué, tal, bueno, pues vaya, sí, pues, qué cosa les pasa, tal. Y luego empezó a llegar a Italia y decíamos, bueno, no se está cerca ya, pero bueno, ahí Italia tiene cerrado, tal, y ya hasta que llegó aquí, no sabíamos ni lo que era una mascarilla, ni cómo se ponía, ni nada. Y hasta que no te llegan las cosas aquí cerca, no empatizamos. Yo creo que es algo, y yo estoy en lucha con eso también, ¿no? Porque no me interesaba esto, si es algo importante y si me puedo hacer mejor persona entendiendo todo esto. Pero claro, no se puede estar a todo, pero creo que es algo, un camino que hay que hacer como de empatizar, aunque esté lejos algo. ¿Sabes? Creo que es un camino que está llevando la sociedad, es decir, yo que sé, que se descongela el Ártico. No nos importa mucho ahora, ¿no? Pero cuando de repente pasa una cosa climática muy rara como la Filomena, decimos, ¿esto qué es, no? Y creo que las cosas vienen de lejos, pero se acercan al final a todas... Bueno, creo que es un camino social, como se ha hecho con el feminismo, como se ha hecho con todo, que estamos empezando, ¿no? Y esto de la explosión mental también es por fin, ¿no? Venga, está ahí, candente, está hirviendo. En algún momento hay que levantar la tapa. Lo que pasa es que bueno, que tiene que pasar el tiempo para todas estas cosas y bueno, yo creo que este es un libro social, realmente, creo que es un libro testimonial, pero sobre todo creo que es mi novela social. No sé si volveré a escribir otra así, pero sí que creo que es una novela social. Sí, sí que es verdad que ahora, para lo bueno y para lo malo, se ha democratizado el vocabulario de la salud mental. Sobre todo en redes sociales hay muchísima gente que, de nuevo, para lo bueno y para lo malo, ha aprendido ciertos términos terapéuticos o ciertas definiciones terapéuticas que antes eran una cosa clínica, ¿no? Que se utilizaban en consultas y en círculos específicos, y ahora pues se habla de todo. Incluso la palabra depresión era algo que no se decía, o se decía como en privado. Y ahora, de hecho, yo recuerdo de pequeña
y cuando se empezaron a dar las bajas por depresión, que aquello era inaudito, y de repente un montón de gente se cogió bajas por depresión. A mi alrededor yo tenía profesores que de repente un día no venían a clase, tenía pues, padres de amigos, de compañeros del colegio que de repente no desaparecían, y decías, ¿qué les pasa? Están de baja por depresión. Pero era una cuestión, no era tanto... Era una cuestión más como de agotamiento, o sea, no se identificaba como una enfermedad, era como una cosa de, bueno, pues una especie de excelencia, ¿no? Una cosa como necesaria, pero luego ya se ha ido otra vez volviendo más tabú, más con la disminución de derechos laborales en general, que se ha vuelto algo más raro otra vez, pero más enraicido. Pero ahora creo que en los últimos 2 años eso, hemos visto una presión sobre nuestra salud en general y nuestra salud mental en concreto, nuestra bienestar mental brutal. Y que efectivamente lo que antes era algo que se podía vivir en privado, ahora lo privado está cambiando. Se está extendiendo más hacia los lados. Yo veo ahí una especie de horizontalidad, incluso yo trabajo en una farmacia y lo veo en mujeres que vienen y antes no hablaban de su tratamiento y ahora hablan de su tratamiento. Y ahora hablan de lo que les está pasando, incluso de lo que les está pasando a sus hijos, y lo hablan con preocupación, pero lo hablan con preocupación y con una comprensión que creo que es necesaria para llegar a una solidaridad, no a una compasión o a una lástima o a una inferioridad de la persona que está sufriendo, la persona que está enferma, sino una cuestión de esto está pasando y ahora se mira de frente porque no nos queda otra. Porque mires donde mires, te encuentras con algo o alguien. Pero creo que lo que haces en Fármaco, que es muy, muy importante, es abrir la compuerta para que otras personas puedan sentir lo que tú has sentido. Porque muchas veces la depresión o cualquier tipo de afección mental se intelectualiza muchísimo. No se vive, no se siente, se intenta compartimentalizar, se intenta reprimir, tener contenida en un aspecto, ¿no? Hay muchísima gente con depresión que sigue trabajando porque no le queda otra y luego llega a su casa y no puede hacer prácticamente nada, pero sigue funcionando y mitiga como puede, con adicciones varias, con comportamientos compulsivos varios. Entonces, abrir esa compuerta al sentimiento y a decir, esto es lo que está pasando, la voz en mi cabeza me está diciendo esto, mi cuerpo me está diciendo esto, me parece muy, muy necesario. Efectivamente, hay una dimensión social de acercamiento y de tender una mano y decir, yo he pasado por esto, no estás sola, que es una de las cosas más importantes, aunque se haya convertido en un eslogan. Acompañar a alguien con conocimiento y con solidaridad es una de las cosas más potentes que se pueden hacer, y que tú te hayas ofrecido este libro como mano solidaria es muy importante. Bueno, muchas gracias, Clara. Yo la verdad es que fue una pulsión personal un poco y provocar un poco todo. O sea, provocar, digamos, me parece provocativo el libro, pero porque habla una enfermedad que no, digamos, no es elogiosa ahora mismo. Es decir, no está bien aceptada por más que quieras, porque todavía en este mundo impera digamos que seamos felices, ¿no? Tú vas a una tienda y la mayoría de veces te ponen una taza que tú puedes y que seas muy feliz, que te levantes con una sonrisa y todo es así, lleno. Yo digo, a ver, quiero un boli, voy a una tienda y quiero un boli que no tenga una frase, puede ser, porque lo necesito ahora, ¿no? Para escribir un cuaderno, un boli normal. No, todo está lleno, ¿no? Y precisamente creo que esa sensación, creo que la literatura va un poco por ahí. Esa sensación de cuando le preguntas a alguien qué te pasa y le pasa algo, pero no sabe escribir y te dice, no sé, me pasa algo, pero no sé nada, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Esa sensación de no saber bien qué te pasa, porque vivimos en un mundo que es un caos, que está todo mezclado, internet con la realidad, con no sé qué. Las películas te están en el cine y en el otro lado y
y todo está bastante mezclado, ¿no? Cada vez más. Antes estaba como más compartimentado, estaba todo más, la sociedad más estructurada. Ahora se está desestructurando todo. Y vamos hacia lo híbrido mucho también, o sea, que uno nace, no me quiero meter en ese berenjenal, pero porque además no tampoco tengo mucha idea, pero naces niña y quieres ser niño y no sé qué y tal, y vamos mucho hacia lo híbrido y a veces hay dobles sexos y hay muchas cosas. Entonces, y en las relaciones amorosas también y tal, entonces todo está muy mezclado. Ya no es matrimonio, hombre, mujer, no sé qué, tiene los hijos, no sé cuántos, tiene una empresa, trabaja ahí. No, o sea, todo está muy raro. Está que yo creo que eso va hacia la libertad, de alguna forma, toda esa mezcla. Y creo que realmente el mundo es un caos y es un desparrame, al final vamos hacia eso y que vamos hacia la hibridación. Entonces ahora me estoy perdiendo, pero... Creo que es muy interesante una hibridación y creo que es necesaria una hibridación de estados en el que no estés ni enfermo o curado, sobre todo de una enfermedad mental, porque no es lo mismo que romperte no es estrictamente lo mismo que romperte una pierna y que suelde, aunque a veces también una pierna puede soldar mal y dejarte una secuela, sino que un estado de he pasado una depresión y por lo tanto siempre seré una persona que ha estado deprimida o he pasado una ciclotimia solítica brutal y siempre seré una persona que sabe lo que es estar en ese estado, sabe lo que es un estado de fuga, sabe lo que es despersonalizarse, sabe lo que es estar intentando huir de la realidad o del cuerpo o de no poder tolerarla, y todo ese conocimiento se alberga y lo llevas. Entonces ya no eres una persona necesariamente sana, lo que el sistema considera sano, pero sigue siendo una persona completa y sigue siendo una persona, pues, eso, híbrida. Claro, exactamente. Yo creo que nos puede pasar de todo hasta la muerte, que la muerte es lo peor que te puede pasar. Entonces, llegas a ese punto, da igual lo demás. Ya teniendo el enemigo, que yo lo hablo en el libro, digo, si el único enemigo aquí es la muerte. Lo demás, pues bueno, sí, son malestares, pero hasta que no llega la muerte no está todo acabado del fin. Entonces, es decir, yo intento partir de ahí, es decir, y la depresión sí, a mí me dijo el psiquiatra, tú tienes una buena depresión, ya no puedes vivir. Tú ahora mismo no puedes vivir. Y ese es el problema, que no puedas tirar con tu vida. Ese es el problema. Ahí te tengo que digamos, te tengo que dar un fármaco por eso. Otras personas me llegan y no tienen depresión. Lo que pasa es que tienen un mal momento, tienen una crisis o tienen otro tipo de cosas. Entonces eso no las medico porque todos tenemos un poco de depresión. Yo también tengo un poco de depresión. El problema es cuando digamos, te sobrepasa. Y ya no puedes tirar con todo tú misma. Necesitas una ayuda, punto. Necesitas una ayuda química, porque esto es una cuestión química y tienes que ser químicamente vivible con esto. Luego ya te lo voy a quitar y ya está. Tampoco ha sido tan horrible. O sea, he tomado fármacos durante 3 años y luego lo he podido dejar. Y tampoco es que los fármacos me hayan cambiado la personalidad, me hayan cambiado nada. No ha sido tan horrible, ¿no? Que parece que se demoniza, sobre todo eso, porque, por ejemplo, la quimioterapia es veneno y tal cual, pero salva también. O sea, que tienen esa doble... Pero no está demonizada. Y en cambio, cuando vas al psiquiatra te da un fármaco, tú piensas que te está dando drogas. Y no es así, ¿no? Hay mucho prejuicio alrededor de ellos, ¿no? Son como loqueros que te dan sustancias, así como... y te quieren cambiar y para nada, ¿no? La quimioterapia te cambia más. Yo bueno, lo he visto en un familiar, sobre todo físicamente y sobre todo porque te cambia físicamente, que así, pero te crece de otra forma y además, no sé, te cambia la personalidad mucho más por eso que los efectos de un fármaco psiquiátrico, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es sobre todo falta de... Yo siempre lo digo, que los institutos tendría que haber una... Porque además los adolescentes empiezan a sufrirlo ahí, no tienen ni idea, ellos sí que no tienen ni idea de lo que les pasa. Entonces creo que están en un proceso digamos, de aceptación de su identidad, de búsqueda de su identidad complejo los adolescentes, por eso están así como con idas y venidas, pero es que están buscándose.
están intentando saber cómo quieren ser. Y a mí me interesa mucho la adolescencia, precisamente por eso, que es una búsqueda como muy rotunda, ¿no? En ese momento, como que y la infancia también es esa búsqueda, pero bueno, tiene otras cosas de la infancia como más, un poco mejores, pero la adolescencia no. Y creo que deberían saber que hay una ayuda, que no se les va a juzgar por ir a un psicólogo. Vete a un psicólogo y cuéntale, van a ser adolescentes mucho más felices, ¿no? Y bueno, si puedo ayudar yo realmente con este libro quería abrir una puerta, que ya estaba abierta, pero bueno, sobre cómo vemos la enfermedad mental en este momento, cómo está. Y quería también hablarlo de forma popular, ¿no? Como ha dicho Clara, no quería intelectualizar esto, porque ya hay muchos libros intelectuales sobre esto, hay muchos libros clínicos, técnicos, que están en universidades, para medicina, tal, hablando sobre depresión, y hay muchos libros malos de autoayuda. Entonces yo quería hacer un libro literario sobre la depresión, pero para todo el mundo. O sea, que no fuera una cosa técnica ni que fuera para autoayuda, ¿no? Y realmente, cuando ven depresión, por ejemplo, en la Casa del Libro, vieron este libro, que además Literatura Random House no publica autoayuda, estaba mi libro en autoayuda puesto. Y también estaba junto a Sobre el duelo de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿vale? Estaban los dos. Y yo pensé, como autoayuda, como de un poco más de nivel. También estaba Pablo II con la biografía del silencio. Y yo pensaba, pero estos libreros, o sea, realmente tú. Yo fui allí, me peleé con ellos, yo fui allí, porque la editorial no podía cambiarlo, está informatizado, no sé qué. Y la Casa del Libro es así. Digo, bueno, pero a ver, yo fui y le dije, a ver, pero tú empiezas a leerlo aquí, la primera página pone, no es un manual de autoayuda. El primer párrafo, o sea, vosotros no leéis las cosas, ni la primera página, ni nada. No, pero ponía depresión, digo ya, pero hombre, vamos a cambiar un poco las normas, o sea, y más unos libreros, no sé, me puse allí y sí, cuesta mucho salir de eso, es como, hay un secuestro de temas mentales, y yo decía, pero a ver, entonces, autoayuda podría ser todo, porque a ver, el Quijote, por ejemplo, el Quijote es un tratado brutal de la esquizofrenia. O sea, realmente lo está contando, pero el Quijote tenía esquizofrenia. O sea, veía gigantes donde había molinos y esas cosas, ya está. Y él lo reconoce, dice que al final muere cuerdo, pero que bien se lo ha pasado estando loco, que no lo cambia por nada. Y ya está hablando de un estado mental. La metamorfosis de Kafka también es así. La metamorfosis de Kafka es un hombre que tiene un trastorno disociativo porque se cree un escarabajo real cuando es una persona humana. Entonces, todo eso. Oliver Sacks, que habla de trastornos mentales, también está más, digamos, intelectual, pero estaba en tal, y digo, ¿y por qué? No, ves que además eres una mujer, la mujer trata estos temas, me decían los libreros, y yo decía, pero a ver, yo lo trato de forma más primera persona, confesional, no es una historia de ficción que hable sobre una enfermedad mental, pero todos los libros de literatura al final están indagando sobre la locura, sobre el ser humano, sobre lo que hay en el corazón humano, sobre los impulsos, sobre las pasiones y sobre lo que nos mueve. Entonces todo está un poco medido por el cerebro y el corazón. Y eso es así. Y yo no entendía, digo, la autoayuda no es literaria. No es literaria, son consejos, no sé qué, tiene un formato. Y no entendía, me cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué habré escrito esto? Porque ahora tengo que justificar. Claro, pero es realmente difícil. Y claro, también piensas, pues toda la literatura es autoayuda, porque a mí los libros me han salvado, ¿no? Y me ha salvado leer, pues yo qué sé, a ver, vamos a poner Lolita de Nabokov. Entonces, si a mí me ha salvado leer ese libro, si te salva, como dice la autoayuda, es autoayuda, porque todo
ese libro te ayuda, te completa como persona. Entonces, nada, pues autoayuda mal escrita y autoayuda bien, ¿no? Pero todos, si nos ponemos así, ¿no? Y todo es autoficción y todos, al final, lo de compartimentar y encarcelar libros en una sección, creo que eso está, bueno, cada vez los libros tienen más libertad de encasillamiento. Hacen más lo que les da la gana, ¿no? Creo que vamos hacia ahí. Y me costó mucho, la verdad. Pero por lo menos te peleaste, lo viste mal colocado y dijiste, ah, Sí, oye, se lo dije. soy la autora y esto me parece mal. Bueno, muchísimas gracias, Almudena. Abro turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Preguntarle algo a Almudena? Yo sí. Sí, claro. Te vas el micrófono. Hola, encantado. A ver, yo tengo un par de preguntas. Una tiene que ver sobre la perspectiva de género. Cuando lo habéis presentado y habéis dicho que, bueno, que es la impresión desde la perspectiva de género femenina, inmediatamente me he puesto en guardia y he dicho, pues yo creo que... Y luego he estado pensando mientras hablabais, por mi experiencia profesional, tuve un momento en el que pude compartir esta estadística personal de quién tiene problemas de salud mental, quién no los tiene en un entorno muy amplio. Y estaba pensando que hubo un momento en el que yo pude hacer esa estadística y que a los hombres, muchos, que en mi entorno tenían un problema de estrés, de ansiedad o depresión, no les echaban la culpa. Era la culpa del entorno. Es que fíjate con lo que tiene que aguantar. Y en las mismas, vamos a decir que el entorno son oficinas, en las mismas oficinas en las que había mujeres con el mismo problema, era culpa de ellas, que no tiene aguante. Entonces, puede ser que, que sea verdad que aunque yo reconozco muchas de las cosas que has dicho, el pánico que te da la caja de antidepresivos cuando ves el cajón y la ves, que parecen cuchillos, no pastillas, y algunas cosas sí las reconozco y otras no tanto. Sí que es verdad que pensándolo, esto es por el patriarcado total que nos envuelve, o creéis que la enfermedad mental es un distintivo distinto, quiere decir que aparte de lo habitual hay algo más en ese tema de la culpabilización, de la depresión en las mujeres que yo no detecto en los hombres. Y luego está otro tema también que tiene que ver más que nada sobre el medio, sobre el hablar de ello, sobre popularizarlo y utilizar la literatura o la cultura pop en general para hablar muy a menudo de la depresión y de otros estados. ¿No creéis que es un riesgo de convertirlo en algo, perdonad, cookie? Y que en el fondo eso lo que hace es que es fácil para la sociedad ignorarlo, porque al fin y al cabo, bueno, no digo que sea un estado deseable, evidentemente, que nadie lo va a identificar como tal, pero bueno, es menor, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hay varios artistas muy populares, mujeres concretamente, que han hecho, por ejemplo, discos muy, muy oscuros en los que hablan de sus problemas, etc. Lo superan, hacen el siguiente disco, que es un disco feliz y luminoso, y Twitter se llena de haters. Te queríamos más deprimida, como si eso fuera algo, primero, elegible. Yo digo que es estar deprimido, qué guay, ¿no? Porque es cookie, ¿no? Y como si fuera algo deseable. Nos parece extremadamente peligroso y que ahí estamos fallando un poco en la transmisión de lo que es realmente la enfermedad mental, o es también puede ser que sea el momento. Dice, como nunca se ha hablado de ello, ahora que empezamos a hablar se puede malinterpretar, no lo sé. Bueno, son dos muy buenas preguntas. Sobre todo te agradezco la de la reflexión que has hecho sobre, digamos, yo digo que todo lo que está, digamos, envuelto en temas de locura es machista. O sea, es decir, un hombre que está loco. Yo estaba un poco, yo se lo he dicho antes a Clara, yo me sentía un poco loca porque yo me pasaba el día dialogando con mi cabeza, incluso había momentos en que creía que iba a hablar en voz alta, y eso no me pasa. Fue momentáneo, me lo curé, pero incluso había momentos en que me veía fuera de mí en tercera persona haciendo cosas.
Y yo decía esto, no estoy bien, ¿eh? Y tal. Y yo lo notaba en mí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la locura. La locura tampoco tiene que ser un término que no se pueda decir, ¿no? La locura está ahí. Y muchas escritoras han reivindicado esa locura, incluso como forma de lucidez, ¿no? Parece que lo dice Cervantes y no pasa nada, y Virginia Woolf lo dice y es como si estuviera exorcizada, no sé. Bueno, entonces, sí que te lo agradezco mucho la reflexión y que la lances y que hayas pensado en ella, sobre todo siendo hombre y todo, de verdad un agradecimiento absoluto. Así que yo creo que sí, que hay diferencias. Es decir, un hombre con depresión va a crear la obra genial de su vida. Una mujer con depresión se va a encerrar en casa con sus gatos y no tiene nada que hacer más en su vida. Encima no se va a arreglar y va a dejar a sus hijos despreocupados y entonces se tiene una concepción muy diferente. Es decir, Van Gogh se cortó una oreja y todo, y dice, ¡ay, qué bien la oreja! Y se pone los grupos de música el nombre de la oreja de Van Gogh y todo. Y en cambio, una mujer, yo no he visto un homenaje así a Virginia Woolf con sus piedras, ¿no? Es como, ¡ay, qué fe lo que hizo, ¿eh? No sé qué tal, ¿no? No hay ese tipo de admiración hacia una mujer, ¿no? Cuando ves una mujer deprimida no piensas nada bueno de ella. En un hombre, bueno, a lo mejor es que está en su época de genialidad, de creación, y somos exactamente iguales. Lo que pasa es que creo que también la mujer tiene unas obligaciones detrás, como que tiene que estar más firme en algún sentido, aunque cada vez menos, cada vez creo que hay más repartición, pero que tienes que estar con unas obligaciones que no puedes descuidar. Hay un momento, incluso impuestas por nosotras, a mí me encanta arreglarme, pero luego ya he empezado a pensar, antes a los 14 años lo hacía para gustar a los chavales y todo eso, pero ahora ya lo hago por mí misma, es decir, ya no me arreglo porque quiero estar bien yo. Y eso lo he aprendido con el tiempo. Y creo que un hombre tiene que ser exactamente igual así, arreglarse porque quiere estar bien él con sí mismo, no para que nosotros le miramos, no sé, ¿no? Nosotras siempre hemos tenido... Entonces llega un punto en que yo, cuando pienso que me voy a morir, porque yo pensaba, este libro pensaba que no iba a publicar ni siquiera, que yo me iba a matar antes. O sea, yo dije esto, y estaba así, lo escribí, pues este libro si no se llega a publicar, que pasa en las manos de no sé quién, por si lo quiere completar, y, ¿sabes? Yo lo dejé así, y cuando pensaba que iba a morir, pensé en morirme bien, como aseada. Sí. Llega un punto en que lo pongo y digo, pero si esto es totalmente machista, o sea, que yo en el momento de morir me piense que tengo que estar con el pelo limpio, que no vaya a morir hecha una aseada, no sé qué, depilada, no sé cuánto, oliendo bien. Y yo pensaba, pero es que esto lo pienso de verdad. O sea, es que es mi preocupación antes de morirme, no sé qué, nada, es estar como una mujer tiene que estar, ¿no? Como dicen los... la normativa patriarcal que hay que estar. Entonces sí que creo que hay una diferencia muy grande cuando de géneros, ¿no? Al hombre también hay una cosa del hombre que no le permiten llorar. No. También desde muy pequeños los hombres están castrados de lágrimas ahí, ¿no? Y creo que bueno, eso tienen ellos. Pero bueno, ahora creo que cada vez a la mujer le gustan más los hombres sensibles y tal, y se está cambiando muy fácil y muy rápido todo eso. Pero la mujer sí que lleva arrastras una firmeza en todas las cosas, ¿no? Muy fuerte y muy estricta todavía. Que hay que dejarla ser frágil, ser débil en un momento. Hoy no me apetece, hoy me tiro en el sofá y no voy a hacer ni comida, ni voy a cuidar al niño, ni voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Ya está, como haría un hombre, punto. Yo siempre pienso en la vida ya como haría un hombre. Digo, ahora me voy a emborrachar aquí sin vergüenza, porque me apetece hoy, ¿sabes? Y no voy a guardar los modales ni nada. Así, ya está, pues vivir con pleno derecho, como un animal macho o hembra, da igual. Y sí que cada vez lo pienso más, o sea, intentar llegar a ese punto en el que no hay restricciones, que no hay restricciones de fuera, además, ¿no? Bueno, en cuanto a la banalización del término,
depresión, sí que creo que, bueno, yo intenté no dulcificar nada en ningún momento. Sí que el libro va hacia un punto que yo no estaba muy segura, porque digo, esto es atroz. Pero iba hacia un punto de luz, digamos, un punto bueno, porque estoy aquí, estoy viva, no podía ir hacia ningún otro lado, ¿no? Pero no quería esa cosa de esperanza o de sanación o de que eso tiene mucho la autoayuda, sino que, pero digo, bueno, tampoco voy a contar algo que me he matado y es mentira, o sea, si va hacia aquí y estoy aquí, ¿no? Entonces voy a contar tal y como es porque es una autobiografía, un momento de la vida autobiográfico. Y sí que creo que se banaliza mucho el término. Yo lo banalizaba, yo decía enseguida, estoy deprimida, me estoy deprimiendo porque llueve, no sé qué. Y te das cuenta de que hay personas deprimidas de verdad que están en su casa y que están pasando fatal, ¿no? O también el alcoholismo, ¿no? Dices, me bebo una cerveza de más y dices que alcohólica soy, y realmente hay un alcohólico de verdad en Proyecto Hombre con una enfermedad y que su familia la deja, que no sé, que la han separado a sus hijos, o sea, hay drama realmente. Y creo que todo esto nos asusta, o sea, creo que realmente se banaliza porque nos asusta, porque quieres tenerlo lejos. Entonces tú cuando quieres no darle importancia a algo, te ríes de ello, ¿no? O sea, creo que tenemos como ese mecanismo de defensa de cuando no quieres, dices, ay, cuando te da miedo el avión o algo, dices, a lo mejor esto es como, aterriza como puedas, o sea, que te ríes un poco para defenderte del miedo que te da, ¿no? Dices, a ver si así, y entonces yo creo que con lo que nos da miedo lo hacemos, la depresión, el alcoholismo, lo hacemos como, bueno, vamos a minimizar un poco esto en plan broma para ver si todo eso es como un sistema de defensa para alejar términos que nos asustan. Creo que al fin y al cabo es un susto inconsciente que llevamos, porque dices, está ahí y está ahí, y puede pasar, ¿no? Igual que un avión que no se suele caer, o un accidente de coche, o es que puede pasar, una depresión, y sí que creo que bueno, hay que pensarlo, porque nadie dice, uy, si mañana llueve me entra un cáncer. Hay un respeto en el término, o sea, jamás nadie va a decir eso y quien lo diga va a decir. Se va a encontrar con más resistencia, ¿no? Claro, va a decir, oye, un respeto hacia esto, pero quien dice, si mañana llueve me deprimo. ¿Sabes? No hay un respeto todavía en la palabra, no hay un respeto. Creo que sigue siendo un mundo muy incomprendido. Todo un entorno que pues creo que pasa siempre que se aumenta la aceptación social a un tema o disminuye la resistencia social a tratar un tema, hay como una explosión de opiniones y de una amplia variedad de formas de tomárselo, formas de hablar, incluso una banalización, pero luego al final lo que queda es positivo. Esa es mi opinión profesional. Bueno, vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría cerrar con una frase de Almudena en Fármaco que me gustó mucho, que es la depresión no es la única que acecha a todas horas, la vida también. Y esa es la gran suerte. Muchísimas gracias a todos. Sí, claro. Pero voy a buscar un boli. Ah, bueno. Es que yo tengo el bolso abajo. Vale, yo tengo el bolso abajo. Ahí tenían. Genial, muchas gracias. No me puedo no leí, Sí. pero lo que ya no te preocupes, porque mira, yo soy una lectora madre de una adolescente, entonces me ha gustado que tocaras el tema adolescente porque es una locura banalizando también la locura y la depresión. Ay, gracias. Vale, pues